Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Volvemos nuevamente a vernos para poder abordar el tema del Reglamento Interior de Trabajo dentro del curso de legislación laboral en este séptimo ciclo. Pues ustedes ya me conocen, mi nombre es Verónica de León Chauvin e imparto este curso y en esta oportunidad abordaremos un tema importante y trascendental en el tema de qué es el reglamento, en qué consiste, cuál es su función, su fundamentación, la obligatoriedad del mismo. Es importante abordar cuándo éste empieza a regir, específicamente aquí en Guatemala. Es por ello que vamos a iniciar primero detallando cuáles son los parámetros que vamos a abordar en este momento. Vamos a tener un concepto de qué es el Reglamento Interior de Trabajo, qué pretende, cuál es su función, su importancia, qué contempla el contenido del reglamento y cuándo empieza a aplicarse el mismo. Esto pues es importante tener claro este aspecto. Cuando queremos entender qué es el Reglamento Interior de Trabajo, pues tenemos que irnos a la normativa laboral en Guatemala. Quiero que por favor tomen nota que este tema se desarrolla dentro del artículo 57 al artículo 60 del Código de Trabajo, que también es parte de los elementos de estudio que ustedes tienen que tener como futuros psicólogos industriales. Este decreto es el número 1441 y a través de esos artículos se aborda este tema. Su elaboración dentro de cualquier empresa o organización es de suma importancia, ya que en este documento, en el reglamento, se expresará la manera de proceder de la empresa y de los trabajadores o colaboradores, como muy bien se les denomina, en el ambiente de psicología industrial. ¿Y esto para qué o por qué? Toda vez que al enfrentar determinadas situaciones que acontecen en esa relación de trabajo, es importante que se tengan, como decimos, tal vez de una manera sencilla, las reglas claras sobre qué procede, cuáles son los supuestos, qué obligaciones se tienen. Es por eso que es importante que tengamos en cuenta esto. No podemos, en este caso, obviar esa circunstancia. Entonces, también, si queremos saber qué es, pues tenemos que irnos a la normativa. Según el Código de Trabajo, en el artículo 57, nos da una definición del concepto reglamento interior de trabajo. Y dice que es un conjunto de normas elaboradas por el patrono, pero este conjunto de normas, en primer término, si bien es cierto, es elaborada por el patrono, el propietario de la empresa, de la organización, es importante que el patrono tiene que tener en cuenta, debe ser de acuerdo, dice esta parte, a leyes, pactos colectivos, contratos vigentes que lo afecten. Cuando utiliza la palabra que lo afecten, significan que tengan relación, que se puedan aplicar a ese caso concreto, con el objeto de preparar y regular las normas a las que obligadamente se deben sujetar para la ejecución o prestación del trabajo de forma concreta, o la prestación concreta del trabajo. Esto significa que estas normas que son elaboradas por el patrono deben de tomar en cuenta de forma específica este aspecto. También es importante que nosotros tomemos en cuenta qué es lo que pretende el reglamento. ¿Por qué existe un reglamento? ¿Por qué el legislador dejó en este tema importante? ¿Para qué o qué pretendía el legislador al dejar este tema? Pues primero que existiera una serie de procedimientos efectivos. Esto es importante, no es de únicamente buscar cualquier elemento, sino estos procedimientos deben tener un efecto, deben ser activos, positivos, que se visualicen en el mundo exterior. Esta serie de procedimientos efectivos dentro de los cuales se buscan los beneficios de la empresa, de los trabajadores, pues es una guía de la empresa como búsqueda del mejoramiento continuo. Eso es algo que pretende. Por ejemplo, las certificaciones. Ustedes han visto, algunos de ustedes han visto las certificaciones ISO, por ejemplo. Hay una serie de procedimientos que hay que cumplir para que visualicemos este aspecto. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esta circunstancia.
cuál es su función o qué se implementa a través del reglamento. Pues su función es crear un conjunto de normas elaboradas por el patrono de acuerdo con los intereses de su empresa y la legislación laboral vigente, en el cual se establecerán las condiciones de trabajo, las relaciones humanas, medidas de orden técnico, de seguridad, sin excluir las sanciones disciplinarias, no olvidando a su vez el respaldar al empleado ante situaciones convenientes. ¿Quién determina esto? ¿Por qué yo les indico que esto es de esta manera? Si ustedes abordan y analizan el artículo 60 del Código de Trabajo en su primer párrafo, van a determinar en su lectura analítica que realicen que el artículo 60 dice que el Reglamento Interior de Trabajo debe de comprender y selecciona o describe aspectos que anteriormente les dije. Por ejemplo, las reglas de orden técnico y administrativo. En estas reglas de orden técnico y administrativo podemos tener, por ejemplo, el uso de uniforme, el uso de gafete visible, el poder utilizar, el cumplir un horario. Esas son reglas de orden técnico y administrativo. Y dice necesarias para la buena marcha de la empresa. Si una empresa ha decidido que una persona tiene que portar un uniforme o su gafete o debe de cumplir con un horario, pues es porque debe de cumplir con ese orden técnico administrativo. También las relativas a higiene y seguridad en las labores, como indica la ley. Vamos a ver más adelante a qué se refieren, pero por ejemplo, hay trabajos en los cuales se debe utilizar un equipo especial. Y en este equipo especial, lentes, casco, zapatos o botas de punta de acero, por ejemplo, o botas antideslizantes para aquellos lugares en los cuales es muy delicado el poder ingresar a bodegas frías y tienen que tener un tipo de zapato especial. Entonces ahí tenemos las reglas de higiene y seguridad en las labores. Y también esta parte establece también las necesarias para la conservación de la disciplina y el buen cuidado de los bienes de la empresa. Entonces, en esta situación vemos el tema de lo disciplinario. Si a mí me han colocado dentro del reglamento interior de trabajo como colaboradora o trabajadora que yo debo de cumplir con utilizar cascos, lentes, botas, uniforme, y yo pues incumplo estas reglas, estas normas que han sido elaboradas por el patrono, pues sin lugar a dudas el reglamento va a indicar que yo voy a hacer o a mí me van a imponer una sanción, que es parte también del reglamento, que yo tenga claro como colaboradora y trabajadora que si no cumplo con una obligación que el reglamento me indica, porque eso no va a estar detallado en el Código de Trabajo, porque eso va a depender de lo que a la empresa se dedique. Entonces, si yo incumplo con una obligación que tengo como colaboradora, entonces también voy a tener una sanción administrativa. Y todo esto es parte importante del reglamento que tenemos que tener en cuenta. Entonces es por eso que es importante que los trabajadores y o colaboradores, va a depender en el ámbito en que ustedes lo señalen para llamarlos de una forma correcta. Por ejemplo, para nosotros los abogados y abogadas, el término conforme el Código de Trabajo es trabajadores, y en psicología industrial, a ustedes en su formación como psicólogos industriales, como personas gerentes de recursos humanos o el área específica de recursos humanos, pues la denominación es más personalizada, más con ese enfoque de persona, de humanos. Entonces se les ha establecido el nombre colaboradores. Entonces, esta es importante tanto para los colaboradores y o trabajadores como a los patronos, porque de antemano, previamente tienen conocimiento de cuáles son esas reglas que se deben cumplir en el centro de trabajo y las consecuencias que tiene su incumplimiento para cada uno. ¿Por qué para cada uno? Para la empresa, para el patrono, para el colaborador y o trabajador. Entonces, a cada uno de nosotros nos da un efecto. ¿Qué contempla? Ya lo vimos anteriormente y eso lo va a usted poder analizar con su código de trabajo. Hemos detallado en la primera parte del artículo 60 que contempla, y aquí viene reglas de higiene y seguridad, porque colocamos ejemplos de las dos primeras
que describe, y para eso usted se tiene que ir al artículo 197 del Código de Trabajo para que usted determine cómo es que usted tiene que visualizar que en este apartado denominado Reglamento Interior de Trabajo debe existir reglas de higiene y seguridad, y es que va a depender del desempeño de la empresa. Pero, por ejemplo, aquí el código refiere claramente que todo empleador está obligado a adoptar las precauciones necesarias para proteger eficazmente la vida, la seguridad y la salud de los trabajadores en la prestación de sus servicios. Para ello, debe adoptar las medidas necesarias que vayan dirigidas a, y detalla aquí las literales a las cuales se debe de cumplir con el reglamento, que es lo que debe de contemplar también. Y aquí hay un detalle en el tema de higiene y seguridad. También en el artículo 60 de su Código de Trabajo ustedes pueden observar cómo detalla estos aspectos que debe de contemplar, contener, describir, abordar. Y aunque el artículo 60 dice además debe de contener. Ese además significa que aparte de lo que describe en el primer párrafo del artículo 60, aunado a ello, a más de ello, debe de contener las horas de entrada y salida de los trabajadores, el tiempo destinado para las comidas y el periodo de descanso durante las jornadas. ¿Y por qué tenemos que entrelazar eso con el artículo 116, 117 y 119 del Código de Trabajo? Toda vez que, si ustedes se dan cuenta, cada empresa puede tener diversas áreas y las áreas diversas jornadas de trabajo. En el 116, 117 y 119 vamos a visualizar los diferentes tipos de jornadas de trabajo ordinarias, extraordinarias, diurnas, nocturnas y mixtas que aborda la ley. Sin embargo, dependiendo del área, la empresa va a ir desarrollando en su reglamento cuál es la jornada atinente a esas áreas. Por eso es importante tenerlo en cuenta. Y aquí describe también todos esos, el lugar y el momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo. Eso no lo aborda el código. Porque lo que sí es importante tomar en cuenta que en el reglamento usted no va a describir artículos que claramente ha abordado el Código de Trabajo. También en la literal C del artículo 60 dice los diversos tipos de salario y las categorías de trabajo a que correspondan. Ahí tienen que tomar en cuenta entonces el artículo 88 del Código de Trabajo, que aborda todo lo relativo al salario, todo lo relativo a las formas de salario, las clasificaciones, las modalidades. Entonces, por eso que en el numeral 3 está visualizado eso, y en el numeral 4 o específicamente en la literal D, el lugar, día y hora de pago. Ahí visualizamos eso, que también está descrito. Entonces, es importante que usted, cuando analice el artículo 60 en las diferentes literales que contenga, debe de ir a analizar los temas principales que aborda el código de trabajo. Entonces aquí tenemos eso, también aquí podemos, cuando hablamos del contenido del reglamento, cuando hablamos qué es lo que debe describir, pues la verdad que un reglamento interior de trabajo es muy extenso porque está abordando todas las áreas, todos los aspectos que les son pertinentes, que les afectan, claridad en los procedimientos. O sea, que es una cuestión mínima la que yo he tratado de plasmar, en donde ustedes pueden visualizar este contenido, por ejemplo, el nombre de la empresa, razón social o centro de trabajo, donde se realizará este reglamento, indicación precisa de las actividades a las que se dedica la empresa, lugar donde debe prestar su servicio a los trabajadores y o colaboradores, las jornadas de trabajo existentes en las empresas, diurna, mixta, nocturna. Eso va a depender si son varias áreas o una sola área, eso ya lo va detallando. Por eso tiene que ser específico cuál va a aplicar en su empresa y dentro. Recuérdense que la jornada, por ejemplo, la jornada diurna inicia a las 6 y finaliza a las 18 horas, pero no es este lapso completo el de la jornada diurna, porque ahí se aplican entonces las jornadas ordinarias y las jornadas extraordinarias. Entonces la empresa tiene que establecer cuál va a ser su jornada dentro de las 6 a las 18 horas. Eso va a abordar el reglamento interior de trabajo. Los horarios con indicación de los días en que se elaboran, las horas de entrada y salida, el tiempo destinado para la comida, así como refrigerios,
Y si existen diferentes horarios, como ya lo había dicho, dependiendo del tipo de jornada, también lo tiene que analizar. También la forma de pago del salario, cuando hablamos de forma de pago, va a depender, digamos, si ustedes van a depositar en la cuenta del colaborador, si van a emitir cheque, va a depender. Existen diferentes empresas, por ejemplo, hay instituciones universitarias que pagan a través de cheques, emiten cheques. Hay otras instituciones universitarias que depositan en cuenta o empresas u organizaciones. Entonces, tiene que establecer el reglamento cuál va a ser la forma. No puede ser que en esta oportunidad le depositen, el otro mes emitan un cheque, el otro mes le vuelvan a depositar. No, tiene que haber una forma específica en el cuanto al pago de salario y los incentivos salariales si existen. Y pues aquí se describe en este apartado aquellas circunstancias mínimas que debe tener un reglamento, porque la verdad es que es bastante extenso. Aquí solo vamos a hacer un enfoque de lo que vamos a ver en la siguiente parte de este tema que es tan importante, en las siguientes unidades relativas siempre al reglamento. ¿Y cuándo empieza a aplicarse un reglamento? Pues ahí vamos a abordar también más adelante en la siguiente unidad quienes tienen obligación, el procedimiento y algunas cosas importantes que tenemos que abordar en reglamento. Pero para esta semana es importante que usted tome en cuenta que un reglamento empieza a aplicarse, empieza a regir, tiene consecuencias jurídicas 15 días después de haber sido expuesto. Expuesto significa visualizado, generalizado, de conocimiento a los trabajadores en la forma indicada dentro del Código de Trabajo, y perderá la vigencia si los respectivos cartelones son retirados por la autoridad competente o por decisión del patrón. O sea, si no cumple con los presupuestos que son importantes para que empiece a aplicarse un reglamento, que lo veremos en la unidad siguiente, esto no tiene vigencia, no tiene efectos. Si usted como colaborador desconoce su reglamento, usted no le puede indicar que usted debe de aplicar algo que desconoce. Es importante colocar visiblemente en apartados o impresos en letra legible, y esto lo establece la ley, y como le digo, en la unidad siguiente estaremos visualizando este aspecto que es muy importante para el desempeño de la empresa. Entonces, no olviden, por favor, tienen que analizar, también no olviden utilizar su libro de texto, Derecho Laboral Guatemalteco, del autor Luis Fernández Molina, que es el que estamos utilizando para estos temas. Este tema específicamente se centra mucho y solo lo abordan en algunos aspectos del autor que veremos más adelante, pero aquí esta parte está específicamente centrada del artículo 57 al artículo 60 del Código de Trabajo. Entonces, yo les agradezco por el tiempo que me han dedicado al poder observar este video. Espero que ustedes puedan aplicar de la forma establecida las sugerencias para que puedan comprender de una mejor manera este tema, y cualquier circunstancia lo podemos abordar en la clase sincrónica, la cual visualizaremos los días sábados. Es un gusto para mí saludarles.